días, Dios les bendiga y puedan ustedes con sus vidas bendecir el nombre maravilloso de Jesús. Les habla los pastores J. Mario y Rosita, transmitiendo la palabra de Dios este domingo. Ya el próximo domingo lo vamos a hacer desde el templo, con todo el corazón y con todo el amor. Hoy estuvimos trabajando todo el día, haciendo ya el aseo y las cosas de orden, y estableciendo ya los protocolos de bioseguridad. Y desde allí, desde esa casa, vamos a seguir transmitiendo los miércoles y los viernes, dado que durante la semana no vamos a tener cultos nocturnos por la dificultad y la escasez de transporte que hay en la ciudad, y también por razones de seguridad, mientras se vuelve a tomar el control de estas ciudades totalmente en las horas de la noche. También ustedes pueden escuchar la palabra los miércoles y los viernes desde nuestra casa, en el mismo canal YouTube y en Facebook. Y suscríbase al canal. Y los días domingos desde el templo, a la misma hora, 10:45 de la mañana. Y así que, bienvenidos. Hoy estamos con todo el corazón. Esta semana Dios nos ha dado palabra muy linda y muy clara para nosotros en nuestra vida, palabra de formación y transformación de vidas. El miércoles de esta semana Dios nos regaló una palabra que tiene que ver con momentos de ausencia de gracia. Ayer nos dio otra palabra muy linda, y el día viernes nos dio una palabra muy linda, perdón. Y hoy domingo trae otra palabra para nosotros, que espero que llegue a su corazón y produzca el fruto que Dios quiere en su vida. Buenos días a todos mis hermanos presentes y ausentes, buenas tardes y buenas noches en España, Francia, Alemania, y buenos días en Miami, allá en Estados Unidos, en Canadá, aquí en Ecuador, en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, Paraguay, aquí en nuestra amada patria, Colombia. Que Dios les bendiga siempre. Les amamos, y esta palabra le pedimos al Espíritu Santo que la haga real y viva en nuestros corazones, que nos permita llegar al corazón con esta palabra y produzca el fruto de vida para la honra y la gloria del nombre de Dios, y también para alegría y gozo de nosotros aquí en la tierra, y para bendición de las ciudades y de las naciones. Aleluya. La he titulado Los deseos de dos reyes. Los deseos de dos reyes. Quiero hablar brevemente del primer rey y sus deseos. El primer rey se llama Salomón, hijo de David, el hombre que se encargó de construir el primer templo dedicado en la tierra al único y verdadero Dios, a Jehová. Y tuvo ese privilegio. El padre lo diseñó y aportó los dineros y recursos, pero Dios no le permitió construirlo a él, por cuanto había sido un hombre de mucha guerra. Entonces se lo entregó a su hijo Salomón, y ese día era un día de consagración. Se había terminado la obra majestuosa de ese templo, y era un día de consagración al templo. Y Salomón levanta una oración a Dios, y en esa oración expresa lo que había en su corazón con respecto a la ayuda que el pueblo pedía a Jehová desde el templo. La idea era, cuando el pueblo de Dios vaya al templo, dice la oración de Salomón, ese pueblo confesará sus pecados y tú los perdonarás y les concederás las peticiones que traigan en su corazón. Y toda la oración de Salomón de consagración del templo habla de lo que él desea que Dios haga con su pueblo cada vez que el pueblo visite el templo. En esta oración Salomón expresa sus deseos sobre lo que el pueblo de Dios
debía hacer en el templo y lo que Dios le responderá a ellos. Yo deseo, dice Salomón, que el pueblo, frente a cualquier problema que tenga, acuda a este lugar, confiese sus pecados y deseo que tú le respondas solucionándole la situación que el pueblo trae. Esa es la oración de consagración. Salomón, básicamente como rey de Israel, expresa sus deseos de rey en relación a esa casa y lo que Dios hará con ella en su pueblo. El primer deseo que expresa Salomón en oración dice, si su pueblo sufre alguna derrota, entonces vendrá a este templo, confesará sus pecados, y tú, Dios Jehová, le perdonarás y le restituirás todo lo que perdieron. Lo encontramos en 2 Crónicas capítulo 6, versículos 24 al 25. No estoy leyendo, pero les estoy indicando dónde se encuentra. Ese es el primer deseo. Si hay alguna derrota, el pueblo viene a este lugar, se pide perdón a Dios, a ti, Dios Jehová, y tú le concedes a ese pueblo la petición que trae en su corazón. El segundo deseo del rey Salomón dice, cuando haya sequía en la tierra, ¿sí? El pueblo tendrá hambre por la sequía, entonces el pueblo vendrá aquí, a esta casa, confesará sus pecados, y tú enviarás lluvia sobre la tierra. 2 Crónicas capítulo 6, versículos 26 y 27. El tercer deseo del rey sobre lo que Dios hará con su pueblo allá en la casa de Dios es cuando haya hambre o pestilencia o plaga o enfermedades o enemigos, el pueblo vendrá aquí en medio de la plaga, de la enfermedad, de los enemigos, de la pestilencia. Y si no lo puede hacer acá porque está en guerra o está muy lejos, solamente con mirar a distancia el templo y levantar sus manos hacia el templo, si no pudiera ir personalmente, entonces tú les perdonarás a distancia también, y tú les bendecirás con la paz o aplacarás la plaga o la destruirás, es decir, le responderás al pueblo. 2 Crónicas capítulo 6, versículos 28 al 35. A veces deben de venir al templo, pero si no pueden venir al templo, desde la distancia en que estén, extenderán sus manos mirando hacia donde está el lugar del templo, y con ese acto más el pedir perdón arrepintiéndose de sus pecados, tú los perdonarás y sanarás su tierra, acabarás con la plaga, traerás la paz, le concederás pues las peticiones de su corazón. Son básicamente los tres deseos que el rey Salomón expresa de lo que él quiere que el pueblo haga en la casa de Dios, y lo que Dios hará como respuesta al pueblo en la casa de Dios. Bien, estos son los tres deseos de Salomón, del rey Salomón. En la oración de Salomón, desafortunadamente hay unos rasgos de un evangelio fácil y a veces mágico, como cuando el arca del pacto, el tesoro de Israel, estaba tirado en un rincón del tabernáculo, no del tabernáculo de Moisés, sino de los otros tabernáculos, por ahí escondida, como en los tiempos del sacerdote Elí. Y cada que había guerra o pestilencia o sequía, sacaban el arca, la paseaban para que se calmara todo, como un fetiche, solamente con la utilidad frente a cualquier calamidad. El templo como un lugar mágico. Tengo un problema, voy al templo, pido perdón y Dios me soluciona el problema. Pero si no puedo ir al templo porque estoy en guerra o estoy muy lejos, entonces
miro al templo a distancia, extiendo mi mano hacia el templo, pido perdón a Dios, le cuento mi problema y Dios, según Salomón, me resolverá el problema. Esos fueron los 3 deseos de Salomón. La Biblia los registra, porque la Biblia no esconde las fragilidades o las certezas y los aciertos de sus hijos. Y la registra para mostrar el carácter del hombre y su limitada visión para pedir a Dios y su limitada visión para entender lo que realmente necesita de Dios. A veces puede haber una plaga y uno no necesita que Dios quite la plaga, sino otras cosas. Y aunque Dios va a quitar la plaga, de pronto habían cosas más importantes que Dios quería tratar contigo que la misma plaga. Luego Dios le responde a Salomón y le dice, mira, yo he oído la oración en esta casa. Yo apruebo la obra que hay en esta casa. Yo voy a derramar mi gloria en esta casa. Pero cuando termine la ceremonia de consagración de la casa, yo quiero hablar contigo, rey Salomón. El rey Jehová de los ejércitos le va a hablar al rey de Israel. Yo no voy a estorbar la ceremonia tan hermosa de inauguración porque yo apruebo el templo. Y oí tu oración, pero sobre tu oración quiero hablar contigo. Entonces Salomón entra, la gloria de Dios ser derramada sobre el templo, especialmente sobre el altar. Dios es muy inteligente, lo derrama sobre el altar. Todos caen de rodillas, se postran en tierra y ven cómo Dios derrama su gloria en ese lugar y es algo hermoso. El templo es majestuoso, pero Jehová es súper majestuoso, es la majestad de majestades. Y el pueblo allí encuentra paz. Primera Crónicas capítulo 7 versículo 1. Cuando todo pasa, cuando pasan las ceremonias de consagración, Dios habla a Salomón y le expresa sus deseos. Ya he escuchado los deseos que tú tienes. Cuando el pueblo tenga alguna dificultad, viene a mi casa, confiesa sus pecados, yo lo perdono según tú y le concedo la petición grande que trae en su corazón. Eso es lo que tú has orado. Ahora escucha mis 3 deseos y los voy a decir en un solo versículo de la Biblia. Tenlo en cuenta, porque yo soy el rey Jehová de los ejércitos, que con amor pero con autoridad expreso mis 3 deseos ante el rey Salomón. Yo ya escuché los tuyos. El primer deseo de Dios es este. Segunda Crónicas capítulo 7 versículo 14. La otra era Segunda Crónicas capítulo 7 versículo 1. Dije Primera Crónica, estamos en Segunda Crónicas. Y ahora es Segunda Crónicas capítulo 7 versículo 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Ese es el primer deseo de Dios. A mi casa se viene solo con el clamor y la necesidad de una persona que tiene su corazón quebrantado. A mi casa se viene humillado y quebrantado. Ese es mi deseo, Salomón. Humillado quiere decir despojado de toda vanidad, pues ante la majestad de Dios no somos nada. Eso quiere decir humillado. A su casa se viene dispuesto a vaciar todo aquello que estorba nuestra vida y dispuestos a llenar ese vacío que todos llevamos en el corazón con uno de los muchos tesoros que Dios tiene para llenar ese vacío de nuestro corazón. A su templo se debe venir con una gran necesidad. A su templo se debe venir con una gran necesidad.
Y esa gran necesidad no tiene que ver con hambre, peste, salud, poder, liberación, sanidad, aunque es correcto clamar a Dios por esto, no lo estoy negando, pero la gran necesidad con la que el Padre Dios, el Rey Jehová, quiere que la gente vaya a la iglesia, si mi pueblo se humillare, si el pueblo en el cual mi nombre es invocado se humillare, la gran necesidad no es que lo libere de esto, de lo otro. La gran necesidad de nosotros cuando vamos al templo, y lo aprendí desde muy jovencito, porque yo escuchaba mucha gente, yo estudiaba literatura, escuchaba cantidades de personas, y escuchaba literatura en 3 idiomas, y escuchaba voces y voces y voces y voces, pero aprendí desde niño esto que quiero comunicarte. Yo necesito ir al templo para escuchar lo que el Padre Dios necesita decirme. Lo que el Padre Dios necesita decirme. Hace años un hombre, creo que económicamente era un hombre que estaba muy bien, llegó un día al culto que yo dirigía y me dijo: pastor, vengo hoy con un gran vacío, pero no vacío de la gente, sino vacío de Dios. ¿Será que en este lugar puedo llenar ese vacío? Ese es un gran reto en ese momento para el pastor y para la iglesia. El Rey Jehová expresa al Rey Salomón su primer deseo. A mi templo yo quiero que llegue gente con un corazón humillado y quebrantado y con una gran necesidad, la necesidad de oír lo que yo necesito decirle a cada cual, con el corazón abierto para escuchar la palabra de Dios que nos va a revelar y nos va a decir a través de ella lo que tú necesitas según Dios y no lo que tú necesitas según las circunstancias externas, según lo que tú quieres, según lo que tú deseas. A veces vamos al templo a decirle a Dios lo que nosotros deseamos, lo podemos decir desde la casa, pero no queremos escuchar lo que Dios necesita decirnos a nosotros. Aleluya. Y esto es más grande. Lo que Dios necesita decirte a ti es más grande que cualquier enfermedad o peste. Segundo deseo del Rey Jehová de los ejércitos expresado a Salomón. Segunda Crónicas, capítulo 7, versículo 14, la parte B, o sea, la parte central del versículo. Y oraren y buscaren mi rostro. Yo deseo que mi pueblo venga aquí humillado y quebrantado a orar, a buscar mi rostro en oración. A buscar mi rostro en oración. Porque mi pueblo toda la semana ha hablado con muchas personas. Y mi pueblo toda la semana ha visto muchos rostros. Rostros familiares y rostros extraños, rostros que ve y rostros que no volverá a ver. Pero en este lugar que yo acabo de aprobar y en el cual mi nombre es invocado, es el lugar por excelencia para ver mi rostro en la adoración, en la alabanza y en la palabra, en todo el culto. Ver mi rostro y orar en mi presencia. Salomón, le dice Dios, esto es lo que amó tu padre David. Él llegaba al templo, llegaba al tabernáculo donde se congregaba el pueblo en ese momento antes del templo, y participaba del evento que había en el templo, de la liturgia del templo. Pero al terminar siempre solía quedarse en el templo. Y un día escuchó la voz mía, yo le dije: David, busca mi rostro. Y él me respondió: tu rostro buscaré, no escondas de mí tu rostro. Salmo 27, versículos 7 y 8. Estando solo en el templo de Dios, cuando todos se habían ido, como lo hacía Ana, cuando clamaba por un hijo, que se quedaba sola en el templo y el sacerdote creía que estaba loca, que estaba trastornada, pero estaba derramando su corazón a Dios. David lo hacía
hasta que escuchó la voz. Y esa es la voz que tú debes escuchar hoy cuando regreses al templo dentro de 8 días. Busca mi rostro, y que tú puedas responder, tu rostro buscaré. No escondas de mí tu rostro, porque esa sí es una verdadera catástrofe. Tu padre David se deleitaba en mi presencia, porque solo la luz de mi rostro en tu rostro, ¿sí?, va a iluminar tu vida y va a iluminar otras vidas. Ese es el segundo deseo del rey Jehová de los ejércitos al rey Salomón. Mire que son deseos paralelos. El uno dice que el pueblo vaya a esta casa y si tiene calamidad, confiese su pecado, tú le perdones y le quitas la calamidad. Que el pueblo esté en guerra y que vaya a tu casa y le pida perdón a ti y tú le respondas y suspendas la guerra o le des el triunfo. Eso lo puede hacer Dios, y de hecho lo habrá hecho millones de veces y lo seguirá haciendo. Pero también quiere hacer lo otro. También quieres ver a su pueblo humillado, a su pueblo invocando su nombre, a su pueblo buscando su rostro y a su pueblo escuchando no la necesidad que él tiene, sino la necesidad, lo que Dios necesita decirle a él. El tercer deseo del rey Jehová sobre su pueblo y el templo se lo expresa el rey Salomón. Segunda Crónicas capítulo 7, versículo 14, la parte C, dice: y se convirtieren de todo corazón, se convirtieren de sus malos caminos, se humillaren, quebrantados, busquen mi rostro y se conviertan de sus malos caminos. Y aquí el rey Jehová de los ejércitos expresa este deseo. Yo quiero que mi pueblo llegue al templo y se arrepienta de todo corazón. Y vaya a la cruz donde yo permití que se crucificara a mi hijo unigénito. Y allí pida perdón por todos sus malos caminos. Y salga de la cruz transformado para adorar a Dios. Y salga de la cruz transformado para bendecir mi nombre. Y luego salga fuera, al atrio exterior, a la casa donde vive, al lugar donde trabaja, al lugar donde interactúa, arrepentido, bendecido para bendecir su hogar, su ciudad, su barrio, su calle, sus amigos, sus enemigos. Un hombre visitó la iglesia. Era primera vez que iba a la iglesia, invitado por su esposa y sus 2 hijos, una niña de 13 años y un joven de 16 años, que sí regularmente asistían a la iglesia, pero él nunca había ido a ninguna iglesia. Y ese día, al terminar la predicación, antes de que se hiciera como la ceremonia de despedida, él salió rápidamente y su esposa y sus hijos lo siguieron. Yo pensé, se fue muy enojado. 2 días después me llamó y me invitó a cenar con ellos en la casa. Me pareció extraño porque yo no le conocía, él no me conocía, pero sí conocía a su esposa y a sus niños. Era un alto ejecutivo de mucho éxito, de una empresa transnacional muy famosa que había aquí en Cali, que tiene sede casi toda la tierra. Y me dijo ese día durante la cena: tal vez yo nunca visite más a una iglesia, por mi ocupación o porque no soporto el formato tan extenso de ustedes, 2 horas que se demoran ustedes en un culto. Yo no tengo todo ese tiempo. Pero quiero compartirle algo a usted con todo el corazón. Yo fui a mi casa por la noche el domingo y me encerré y amanecí llorando y pidiendo perdón a Dios, recordando la palabra que escuché de su boca. Yo he tenido éxitos en lo académico, en lo laboral y en lo económico. Reconozco que he tenido éxitos allí, pero le confieso una verdad, pastor. Nunca, jamás he tenido una victoria personal. Nunca, jamás he tenido una victoria personal. Pero una vez escuché lo que Dios quería decirme, lo que Dios necesitaba decirme usando sus labios.
lo que Dios necesitaba decirme usando sus labios. Yo le dije a mi esposa que me prestara la Biblia y el lugar donde se debía predicar. Y no sé quién me acabó de revelar, yo creo que el mismo Dios por la noche, lo que yo necesito escuchar de Dios. Y Él me dijo, tú eres un fracasado. No me lo dijo usted, pastor, me lo dijo Dios por la noche. Tú no tienes ningún triunfo personal. Mañana te voy a regalar 2 triunfos personales. A eso va uno a la casa de Dios, a salir transformado, a convertirse de todo corazón. Aunque al otro día no quiera decir que vaya a la iglesia. Porque el viento de Dios, el viento del Espíritu Santo sopla de diferentes maneras. ¿Cuántos millones y millones de personas habrá que no van a una iglesia pero son creyentes? Porque un día escucharon la palabra de Dios por la radio, por la televisión, por internet, por un tratado, por un predicador. La palabra de Dios nunca llegaba así. Y le dijo, mañana vas a tener tus 2 primeros triunfos personales. Entonces dice, me levanté como siempre. Llevé los 2 niños, los 2 hijos en el carro para dejarlos en su colegio. De pronto en la mitad del camino me hice a la derecha, cuadré el carro y me paré y les dije, hijos, yo veo que ustedes están muy entretenidos y están muy confundidos. Y veo que ustedes tienen mucha edad. Entonces el niño mayor me dijo, sí papá, inmensamente solos porque usted nunca está con nosotros. Entonces les dije, yo les amo y anoche oré por ustedes. Y desde ahora en adelante cuenten conmigo en todo. Todos los días vamos a hablar, todos los días nos vamos a abrazar. Cuéntenme en todo que los voy a guiar en todo. Yo no quiero que ustedes sigan confundidos y en soledad. Yo estaré, como dijo el pastor ayer, orando y vigilando por ustedes. Orando y vigilando por ustedes. Para que ustedes nunca caigan en un abismo. Cuenten conmigo. Dice que el hijo mayor se tiró encima y la niña sobre el hijo mayor. Y se abrazaron. Lloraron casi media hora. Y llegaron tarde al colegio. Y ese dice, fue el primer triunfo en mi vida después de salir de la casa de Dios. Es que nos hemos enseñado que los triunfos son, una persona se cayó y yo la levanté. Yo le empujé o le toqué y se cayó. Esos son los triunfos que estamos viendo. Que una persona estaba enferma y se alivió. Que le dolía un riñón y ya no le duele. Que le dolía la cabeza y todo eso es posible. No estoy negando los milagros, pequeños, medianos o grandes. Pero ¿cuántos milagros hay de esta labor? De que un hombre pueda decir esto, el primer triunfo lo tuve en la mañana. Entonces a mí me conmovió esto, porque eso es lo que yo anhelo, que hayan esos triunfos. Porque ese triunfo de ese padre sobre los hijos, es el triunfo de los hijos sobre el hogar, sobre la familia, sobre el barrio, sobre la ciudad, sobre la nación, sobre la naturaleza y sobre su descendencia. Y alegra el corazón de Dios. Y hace ver a uno que la obra no es infructuosa, porque todo el mundo lo mide a uno por la cantidad de personas. Como que a Dios lo asombrara la multitud. Y por la cantidad de resultados visibles. ¿Cuántos se cayeron? ¿Cuántos no se cayeron? ¿Cuántos pasaron adelante a recibir la salvación? Aunque es muy hermoso ver personas adelante recibiendo la salvación. Pero este hombre no pasó adelante. Fue el primero que salió. Y no menospreciemos la palabra. Porque la palabra de Dios nunca llega vacía. Jamás llega vacía. Hoy, mañana o en 5 o 10 años lo tocará, pero lo tocará. Entonces le pregunté cuál es el segundo milagro. O la segunda victoria personal, y me conmovió escuchar esto. Yo regresé por la noche a la casa y como siempre le di un beso a mi esposa. Siempre le doy un beso a mi esposa. Pero por primera vez es lo que hace que nos casamos, 20 años de casados, 21 años de casados. Por primera vez le di un beso a mi esposa y me sentí limpio. Quiere decir que por más de 20 años besó a su esposa sucio. Que por más de 20 años besó a su esposa sucio. Que por más de 20 años besó a su esposa sucio. Y ese día, un milagro, un éxito muy grande en la vida de ese hombre.
que ya había tenido éxitos en materiales, es que le dio un beso a su esposa y se sintió limpio. La pregunta es, en tu matrimonio, ¿cuántas veces le has dado un beso a tu esposa? ¿Y cuántas veces le has dado un beso limpio porque te has sentido limpio, porque la sangre de Jesús te lavó, porque ya no hay carga en tu corazón, porque pasaste toda la noche como este hombre confesando sus pecados, movido por una palabra que escuchó de Dios a través de un pastor y que en esa palabra y luego complementó en la Biblia? Dios le expresó lo que él necesitaba decirle, porque uno va al templo a escuchar lo que Dios necesita decirle a uno y punto. Y si estás allí, di gloria a Dios y dale un aplauso a Dios. En el templo del Señor, una vez que uno va, uno recibe allí una semilla. Todo viene en forma de semilla. Una semilla de arrepentimiento sintió ese hombre ese día. Y lo llevó a ser un padre, un amigo y un esposo limpio. ¿Qué más queremos? ¿Quieren más milagros? El pueblo de Israel vio los grandiosos milagros en el desierto y no pasó nada. Al rato estaban adorando un becerro de oro. No pasó nada. No son milagros vistosos, pero son milagros hermosos. Ese hombre salió humillado, o yo creo que entró humillado, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren su rostro. Ese hombre buscó el rostro de Dios toda la noche en su casa, motivado por lo que aprendió en el templo, en la casa de Dios. Y se arrepintieren de todos sus pecados, y se humillaren, serán transformados en nuevos hombres. Y esto es un milagro muy poderoso. Ese hombre obtuvo 2 grandes triunfos en su vida. Y Salomón expresa en su oración los deseos lo que yo quiero que suceda en el templo. Y cuántas veces nosotros planeamos con un equipo de personas lo que nosotros queremos que suceda en el templo y no le damos oportunidad al Espíritu Santo que nos revele lo que Él necesita que hagamos en el templo, en el culto del domingo. Inclusive le hacemos una agenda, a Dios le decimos, nosotros vamos a hacer esto y tú nos responderás como nosotros queremos. Nos quitarás la guerra, la peste, todo, como nosotros queremos. Y eso no es correcto. Ahora el pueblo miraba a Salomón como un buen religioso. Después lo iban a mirar como una persona muy sabia. Pero una persona que fue sabia porque le pidió a Dios algo sabio. Después lo van a ver como un habilidoso comerciante y después lo van a ver como un habilidoso mujeriego, descendiendo. Porque no fue a la casa de Dios humillado a buscar su rostro. Y aún la sabiduría que Dios le dio le sirvió para ser famoso él. La fama de Salomón eran los palacios, el vestido de la gente, la comida que se servía, los adornos que había, los juicios que daba a la gente. Pero después se perdió toda sabiduría, aún esa sabiduría se perdió. Porque no se va a la casa de Dios humillado, no se va a la casa de Dios quebrantado, no se va a la casa de Dios a buscar su rostro, y no se va a la casa de Dios a convertirse de todo corazón como este hombre que obtuvo sus 2 primeros grandes éxitos en 21 años de casado. Pero Jehová el Rey le expresa sus 3 deseos: que mi pueblo entre al templo humillado, que mi pueblo vaya al templo a buscar mi rostro, que mi pueblo se convierta de sus maldades con todo el corazón. Y esos deseos también se han cumplido en millones de personas a través de la historia. En millones de personas a través de la historia. Y han transformado vidas que tú no sabes, que no están en los libros, pero sí están en los libros del cielo. En el libro de las memorias del Rey Jehová de los ejércitos. Y el Rey Jehová expresa sus 3 deseos que me fascinan. Y
me llenan de gozo. Y concluye diciendo una frase corta, una palabra hermosa. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en esta casa. Segunda Crónicas, capítulo 7, versículo 15. Yo estoy atento a escuchar la oración en esta casa. Dios es amor. Y es muy posible que nosotros vamos a la casa de Dios y le clamemos por paz y haya paz, por liberación, por sanidad, y todas esas cosas serán. De hecho serán, no las estamos negando. Pero en una forma muy especial Dios quiere que escuchemos, que entremos humillados y arrepentidos, llenando ese vacío que hay en nuestra vida, como dice Tomás de Aquino, un vacío en forma de Dios. Y que no solamente llenemos ese vacío, sino que también entremos con una gran necesidad de escuchar lo que Dios necesita decirnos. Y que vayamos con la gran necesidad de salir transformados, así llevamos 30 o 40 años en la iglesia. Porque a veces llevamos todo ese tiempo y no hemos sido transformados. ¿Cuáles son tus deseos ahora que regresas a la casa de Dios? Los que van a regresar, porque sé que muchos no van a regresar también. Pero los que van a regresar, ¿cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus deseos en cuanto a las personas que tú amas? ¿Y a qué templo vas a ir a plantearle a Dios esos deseos en cuanto a las personas que tú amas? Para encontrar los deseos tuyos aquí en la tierra solamente debes buscarlo en un catálogo, con un especialista o con un profesional, o simplemente con el mejor amigo o la mejor amiga, o simplemente con tu familia o en el internet. Y allí te podrán satisfacer algunos de tus deseos. Pero conocer los deseos del gran Rey Jehová de los ejércitos, debes primero ir a su casa, humillarte, buscar su rostro en oración y permitir que Él te transforme. Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. Antes del quebrantamiento es la soberbia. La soberbia hay que quebrantarla. Tu soberbia hay que quebrantarla. Y antes de la caída es la altivez de espíritu. La altivez de tu espíritu, el desafío de tu espíritu, a los pastores, a la iglesia, a Dios y a mucha gente. Tú que reinas en tu propia casa, que tienes un reino tan pequeño, tu altivez es tu caída. Y tu soberbia hará que Dios por amor te quebrante y te humille, para que vayas a la casa de Dios con el espíritu que Dios quiere, con los deseos de Dios. Debes buscar su rostro en oración, debes entrar humillado y debes salir transformado. Eso es lo que Dios quiere. Esos son los deseos de Dios. Y esta es una agenda muy sencilla y muy práctica cuando vas a la casa de Dios. Entonces tú puedes ver los 3 deseos del rey Salomón y los 3 deseos del rey Jehová de los ejércitos. Y juzga cuáles son los que tú necesitas. Evalúa cuáles son los que tú necesitas. Yo sí creo que tú necesitas, y yo necesito, mi familia necesita, mi casa necesita, la iglesia que pastoreo necesita los deseos del Rey Jehová en tu vida. Y se puede lograr porque siempre hay una puerta abierta. Siempre hay una puerta abierta. Porque el amor de Dios la mantiene abierta las 24 horas del día, para que una persona quebrantada y humillada entre a la casa de Dios a buscar su rostro y salga transformada. Porque de pronto tú, como este hombre, nunca has tenido un solo triunfo personal, aunque has tenido muchos logros aquí en la tierra. Pero tal vez tú nunca le has dado un beso a tu esposo o a tu esposa y te has sentido limpio o limpio.
Y tal vez nunca has detenido el carro a la vera del camino y has abrazado a tus hijos y les has dicho lo que este hombre les dijo. Que Dios te bendiga y te guarde. Y si es su santa voluntad, nos vemos este miércoles a las 7:15 con otra palabra de vida. Y suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a expandir este ministerio para la gloria de Dios, porque es un ministerio de palabra, formación, transformación de vidas. Es un ministerio de oración, y la oración cambia las cosas. Amén, amén y amén. Aleluya.